a veces esperamos la aprobación para poder buscar nuestros sueños, para poder buscar nuestros anhelos, nuestras cosas, cuando no te das cuenta que tú eres el que tienes toda la capacidad, una capacidad infinita de poder lograr lo que tú quieras y lo que te propongas. De Mezclada, este es el podcast del agricultor trascendente, creado para inspirar y empoderar a la próxima generación de administradores de tierras con su anfitriona Emily Reno. Bienvenidos a otro episodio del Transcendent Farmer Podcast. Hoy estoy grabando de Coahuila otra vez y con unas noticias muy buenas. Para los oyentes nuevos, quiero compartirles que desde 2014, más o menos, sabía que yo quería sembrar y ser agricultora. Y desde ahí he trabajado muchos años en fincas pequeñas. De hecho, 8 temporadas en total, aprendiendo mucho de todos los procesos desde la semilla hasta la venta. Y por fin me encuentro en una posición en que ya estoy lista para poner unas raíces en la tierra otra vez, después de casi 2 años de viajar por todas partes del mundo como nómada digital. Así que acá en el norte de México, este año con la ayuda de mi pareja, estamos lanzando un proyecto pequeño para medir la demanda y el mercado para frutas y verduras locales. Si Dios quiere, tendremos un poquito de todo: calabaza, melón, cilantro, chiles, jitomates, papa, muchas variedades de lechugas para la venta local. Así que si te encuentras acá en Musquis, búscanos más adelante en la temporada, como en mayo. Imagino que ya tendremos lechugas y cilantro disponible. Además de eso, no voy a tomar más de tu tiempo para escuchar la segunda parte de esta entrevista con Alberto Morín. Eso es súper interesante porque pienso mucho en eso de la abundancia. Mucha gente que está escuchando está intentando lograr acceso a capital. Y mucho de eso yo creo que empieza con ellos mismos, en el sentido que no solo tienes que tener muchas ganas de lograr tu meta, sino también tener esa capacidad de recibir, pero también sentir que en cualquier momento estás rodeada de eso, de que el dinero existe. Muchas personas dicen como, no hay, pero hay mucho dinero que nos rodea siempre, y eso me hace pensar en eso de lo que dijiste al principio de la conversación, de estar bien sentada en tus valores. Y me gustaría saber si hubo un momento en que como sentiste que estabas no tan sentado en tus valores, o como que estabas un poco más alejado, y cómo regresaste para sentir otra vez como eso es quien soy, independientemente de cómo mi entorno está cambiando. Sí, tal cual lo mencionas, ¿no? Una parte, sí, el dinero está en todos lados, pero más allá de lo que es el tema del dinero, Emily, es una cuestión de energía, siempre lo he dicho, ¿eh? Siempre hay que estar, el buscar, el querer ser, el estar ahí en el tema de esas cosas, siempre hay un dicho tal cual que dice: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque también el entorno con el que uno trata. Júntate con gente exitosa y vas a ser exitoso. Júntate con gente que se dedica a hacer nada y vas a hacer nada. Esa es una realidad. Entonces, también buscar en esa parte, en esos sentidos, acérquense a gente, pregunten. Yo en mi caso siempre preguntando a gente mayor. Para mí es bien lindo tener esas conversaciones con gente mayor. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia del mundo. Ya te pueden decir un sinfín de cosas, pasaron por errores que a lo mejor tú estás por pasar a corta edad. A mí me encanta hablar con gente que exitosa en cuanto a empresas, que tiene un poder adquisitivo fuerte, de poder, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por cómo moviste? Y no precisamente porque vayas a hacer lo mismo. Cada persona tiene su historia, su línea del tiempo o sus cosas diferentes. Yo siempre creo que cada persona ya está marcada con una cuestión de destino, pero es aprendizaje, es enseñanza, son cosas, son consejos que te pueden ayudar a lo mejor en alguna situación de tu vida, o si tú estás pensando en algún negocio, en crear algo, por supuesto que te puede ayudar. Pues bueno, siempre es importante también ahí poder tener ese tipo de información que nos ayuda. Y por supuesto, ¿cómo no lo voy a estar tal cual la pregunta que dices, ¿no? Yo creo que el tema del fútbol. Imagínate, me sentí como un Ferrari que me llevaron de 0 a 1000 en 10 segundos, tal cual, de poder no tener a lo mejor un sustento económico desde acá, desde Musquis, y de pronto
pum, me llevan a una ciudad grande y me llevan a un club donde a lo mejor los primeros contratos que me dieron yo eran muy bajos económicamente, pero al término de 2 años yo estaba debutando en primera división, entonces imagínate de pronto ese joven de 18, 19 años ya estando en otro, que había debutado, que había estado con jugadores de otros lugares, que esto, que lo que jugadores que yo miraba en televisión, pues por supuesto, ¿quién nace preparado? Eso es una vil mentira si yo te digo que yo estaba preparado mentalmente para poder tener todo o recibir todo eso de esa manera. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Toda esta enseñanza que yo creo que tuve de madre en casa, todo lo que adquirí en casa con de trabajar, de esto, me llevó a mí a sentarme un poquito en esos valores de decir, ¿sabes qué? Toda esta abundancia, y no te hablo de una abundancia económica, te hablo una cuestión de abundancia en el sentido, en el momento en que estaba, con las personas con las que estaba. De pronto ya pasé de ser Alberto Morín, el niño, el chavo que se fue de Musquis, a el chavo, el futbolista. Y hoy en día la gente, el futbolista, y en la calle, no me vas a dejar mentir que andamos en la calle, la gente, una foto, esto, lo otro, pues es lindo, ¿cómo no? Es bonito, es bonito, ¿quién no va a querer? Hoy en día puedes poner mi nombre en Google, Alberto Alvarado Morín, pum, información de Google, jugó en tal país, Ucrania, Bielorrusia, pa. Qué bonito. Por supuesto que es bonito y es algo que me siento orgulloso más. Sin embargo, nunca lo menciono con una cuestión de presunción, pero es bonito. ¿Quién te va a decir que no? Entonces, todas esas cosas tal cual, todo el entorno que me estaba pasando de pronto, boom, boom, en la televisora, ya me entrevistaba Fox Sports, me entrevistaba ESPN, TUDN, canales TV Azteca, de los fuertes de acá de México, Fox Sports. De pronto, ¿cómo no? Con 18, 19, 20 años, ¿cómo no me voy a creer que de pronto, ay caray, ¿qué pasó? Por supuesto que te estabiliza, por supuesto que te hace un cúmulo de querer tomar decisiones diferentes, un cúmulo de cosas de decir, ¿cómo te mueve por completo el piso? Sería ilógico y cualquier chavo de una persona de menos de 25 años, incluso 30 años, que te diga que le pase algo así de la nada, de pronto, por supuesto, es una vil mentira si te dice que no estabiliza. Entonces, me pasó. De pronto yo venía para acá y, ay, olvídate, yo venía y, no, pues yo ya jugué, ya salgo en la tele, ya con esa edad y de pronto hasta te salen 1000 novias, ¿eh? De pronto eras de los chavos tranquilos y de pronto te salen 1000 y ya todas quieren contigo porque juegas fútbol. O sea, es una realidad. Entonces imagínate todo el desbalance emocional que puedes llegar a tener a esa corta edad, creyéndote que eres el rey del mundo tan en corta edad. ¿Por qué? Porque es una realidad y siempre lo he dicho. El ser futbolista en este país tiene mayor relevancia que cualquier otra cosa. Y para mí es sumamente indignante y no lo digo con el solo sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho, nuestra misma ignorancia, nuestro mismo manejo de sociedad que tenemos acá en nuestro país, lamentablemente es así. Viene un médico, un científico, un premio Nobel y lo ven en el aeropuerto y no lo conocen. Esto es una realidad. Me ha tocado gente que ganó medalla, olimpiadas de olímpicos de tal, un premio y no los conocen. Un concurso de matemáticas viene y es mexicano y no lo conocen. Venimos nosotros como futbolistas, estamos en un aeropuerto y olvídate la gente. Pues, en serio que se nos acerca y una foto y esto y vi a tal y suben fotos contigo, te taguean en redes sociales, siendo que somos unas personas comunes y corrientes, claro, con la bendición de haber podido ser jugador profesional, pero yo siempre lo he tenido claro en ese sentido. ¿Qué pasa? Lamentablemente, me atrevo a decir que el 80% de la población de los futbolistas no tenemos una educación superior. Solamente me atrevo a decir que un 20-30%. Hoy en día están cambiando un poquito las cosas porque se están implementando más jugadores, pero sí hay muchos jugadores, muchos futbolistas profesionales con demasiada ignorancia. Demasiada ignorancia académica. Entonces, eso es algún punto que también se los hacemos saber. ¿Por qué? Porque es una realidad, tal cual pasa, ¿no? Entonces, el claro ejemplo ahora que pasó la pandemia, ¿dónde quedamos los jugadores? Encerrados en casa, todos los jugadores, las familias, ¿quiénes son los que salen? Los médicos. Entonces también invitarlos a nosotros como sociedad un poquito de poner en contexto la importancia de cada uno de las personas y darle importancia al maestro, al niño que educa a tu hijo. Acá en México, lamentablemente, y lo hago yo y se los digo en las conferencias, los maestros son los del más bajo salario que tenemos en nuestra sociedad. Una locura. ¿Por qué? Porque están educando a nuestros hijos.
Mencionaste que tengo 2 hijos, mis niños están estudiando, sí, pero así vivimos la misma problemática, todos la misma educación, tal cual que tenemos de hace 100 años atrás, la misma educación no cambia absolutamente nada, los maestros son los más menos pagados y bueno, eso es tal cual, entonces, Pero también tiene que ver con la manera en que nosotros ponemos estas personas en este entorno público. O sea, hay un mercado total para el tipo de trabajo que tienes. Y cuando piensas en, por ejemplo, a mí en un mundo perfecto, los agricultores llegarían al aeropuerto y las personas que estaban sentadas como, no sé, subirían de donde están sentados para tomar fotos con los agricultores para celebrar y agradecer a lo que han hecho para nuestra comunidad, por nuestra salud. Imagínate eso de que nosotros en la televisión estamos viendo, ay, ¿cómo está la cosecha el día de hoy? Y los agricultores compartiendo sobre la importancia de, cómo estamos cuidando por la tierra, estamos invirtiendo tal cual para que sea de mejor calidad. Y no es así, no hay un mercado para eso. esa es una realidad tal cual, ¿no? Lamentablemente. Y bien dijiste algo al inicio y me quedó claro. Estamos regresando, pareciera un retorno del tiempo y mucha gente no tiene, yo creo que no tiene el sentido común de decir que las cosas, cómo van cambiando a la cuestión de la agricultura, a la cuestión del cuidado. De hecho, tú y yo estamos pensando en temas ahí de sembrar, de cosas. A mí me interesa como futbolista, fuera del contexto como médico, como futbolista, me interesa mucho la parte. ¿Por qué? Porque sé que es algo sano, algo que va a regresar y tal cual, ¿eh? Lo hemos platicado tú y yo de manera personal, el negocio que va a estar fuerte en las inversiones, en agua, en inversiones, en la agricultura, son de los negocios más redituables que van a estar, llamémoslo yo, me voy 5 o 10 años y me voy muy lejos, pero ya está pasando. Los cursos que estamos viendo, el internet, el YouTube, lo que estás viendo, cosas, ya está pasando ahorita. Entonces, y van a ser cosas de mucha importancia, de mucha relevancia, cosa que no pasa en el tema de verlos en la televisión, al agricultor a lo mejor no le dan la importancia, pero pues bueno, sin duda creo que nos vamos a involucrar y yo también, yo creo que pasamos de ser futbolistas a ser agricultores también, ¿no? Porque es algo que tenemos que definitivamente poner mucha relevancia. Entonces, cuéntanos un poco más sobre tus experiencias internacionales, porque no puedo imaginar cómo sería. Yo siempre he viajado a lugares donde conozco por lo menos un poquito del idioma. Italia, Francia fue un poquito difícil, pero la mayoría de gente sabía un poquito de inglés. Imagino que no fue igual donde estuviste. Pues sí, yo creo que ahí viene el otro salto decimos acá en México, el salto al fútbol europeo. Para nosotros es como el máximo poder llegar al fútbol europeo, pero también a nivel personal, pues bueno, fue uno de los retos más fuertes de mi vida también. De pronto saber que ya sabía todo lo que era, ya había acabado la universidad acá, yo sentía que ya sabía que me podía comer el mundo y sentía que yo sabía inglés y que ya sabía todo y de pronto, pum, viene esta oportunidad de irme al fútbol europeo, lo que fue el primer país, Finlandia, uno de los países más lindos, se puede decir que está en el top 3 para países más para vivir con un nivel de infraestructura muy, muy fuerte, son de los países con mucha relevancia a nivel mundial, entonces pues bueno, imagínate lo que era el impacto también, ¿no? De pronto saber que iba a un lugar, te soy honesto, ¿no? También te tengo que decir la realidad, cuando yo voy a ese país siempre he sido una persona, se puede decir acá en el norte del país, una persona aventada, esa es una de las cosas que yo creo que no tener temor de las cosas, de poder decir voy. Yo creo que todo mundo, ¿no? Siempre el temor de las cosas, el temor de iniciar algo, iniciar un proceso, de iniciar un proyecto, de iniciar algo innovador, siempre es como, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Las dudas siempre existen, esa es una realidad. También a mí me pasó tal cual, ¿no? Desde el momento en que inicié hasta el momento de estar de pronto, dicen Finlandia, y la gran ventaja mía era, yo creo que el hambre, como siempre te dije, el hambre, tener hambre de
hambre de triunfo, hambre de querer ser, hambre de querer salir adelante. Yo creo que esa parte siempre son las que me han llevado a tomar las decisiones más fuertes en mi vida, ¿no? El querer conocer un poquito más. Y yo no sabía lo que me iba a enfrentar. Yo, como te digo, ya tenía conocimiento absoluto de decir, bueno, ya estoy preparado, ya me puedo, o sea, ya puedo tener una conversación. Nada, la realidad es que llegas a un país, llego a un país con una choque cultural, pero abismal, de menos 40 menos 50 grados de que me vas a dejar un tiempo, pues tú, del lugar donde vienes un poco similar. Entonces, pues fue tal cual, pero de acá totalmente la gente lleva una población, a una pequeña población pegada con la frontera de Suecia. Jakobstad, Pietarsaari aún hace frontera con Suecia. Entonces imagínate, el 50% de la población habla finés y el otro 50% sueco. Y de pronto llego y, por supuesto, el primer impedimento fue la cuestión de la comunicación. ¿Por qué? Porque yo creía que sabía inglés, pero era una realidad. El inglés es universal, también invitarlos a todos los oyentes que por ahí si tienen la posibilidad, por supuesto, prepárense y siempre un poquito más del inglés de cierta manera nos ayuda, te abre puertas a diferentes lugares. La gente que estamos de este lado de Estados Unidos en la parte de México, pues, bueno, es muy importante, y no solo en México, ¿no? En todo el mundo, poderte comunicar, poderte desarrollar en otros ámbitos y la cuestión del inglés es sumamente fundamental. Entonces, invitarlos a también a ese poquitito, poner ese poquitito para aprendizaje, ¿no? A mí me pasó y yo pensando que sabía, de pronto llego a este país y me reciben director técnico ruso, jugadores de otros lugares, no tengo ningún compañero mexicano, llego, lo que es para empezar, el impacto de ver esas temperaturas gélidas que yo no estaba absolutamente nunca impuesto a tener esas temperaturas en mi lugar de origen, pues imagínate, ¿no? Pero yo creo que fueron experiencias lindas que me llevaron a abrir otros niveles de conciencia en mi cabeza, eso también lo tengo muy claro, otros niveles de aprendizaje, una apertura total. Yo pensé que sabía cuando yo me fui de México. Yo dije, no, yo lo sé todo y siempre, yo creo que también ese ego que me ha llevado también a siempre, yo juego mejor, siempre voy a estar arriba, aquí me gusta, no me gusta, y eso es real, ¿eh? No me gusta perder, no me gusta de nada, ni en los juegos de niño, siempre quería yo estar enfrente de las cosas, entonces eso también es una parte, ¿no? Que también mencionaste al inicio, la ambición. Yo creo que la ambición cuando la tenemos o la enfocamos en una parte positiva, yo creo que es buena, ¿no? De llega un punto en que la ambición, el ser ambicioso, a veces se escucha un poquito el contexto muy marcado, muy fuerte la palabra ambición, pero yo creo que si le encaminas en un tema, en una línea donde te aporte de manera positiva, yo creo que es una palabra que la puedes meter fuertemente a tu vocabulario y bueno, en mi caso siempre fue así. Eso siempre me mantuvo al margen del querer cosas diferentes. Y Y bueno, saber alimentarlo. Yo creo que eso es algo clave que yo he notado a lo largo de los años, desde que, no sé, 2018, cuando empecé con todo eso de la superación, el desarrollo personal, que no sabía que existió este mundo de información, contenido que tenía que ver con la sanación, tener pensamientos positivos y que hubo mucha gente que estaba trabajando en eso para apoyar a los demás. Entonces, lo que yo he encontrado a lo largo de estos años es saber cuáles son las fuentes de información o contenido, podcast, lo que me va a dar esta, no sé, como esa sensación positiva, la abundancia, eso de optimismo para iniciar mi día. ¿Cómo es que mantuviste tu ambición o motivación a lo largo de esos años cuando tenías un montón de cosas extrañas viniendo a tu mundo y tenías que navegar sin herramientas? O sea, no tenías tu familia en Europa. te soy honesto, Emily, siempre ha sido el hambre. Siempre ha sido el hambre, no hay otra respuesta en ese sentido, siempre ha sido el hambre. Yo creo que a mí las cosas que me... Y hambre no es la palabra así tal cual textual de comida. Hambre me refiero al tener hambre de éxito, hambre de trascendencia, hambre de crecimiento, hambre de oportunidades, hambre
de un sinfín de cosas que eran así tal cual. Yo no sabía y no conocía, como bien dices, yo nunca, no nací con un libro, no tengo un libro de vida de cómo iba a ser un joven de la región para salir exitoso en el ámbito deportivo. Simplemente, como te digo, volvemos, son muchas cosas en conexión. La parte son cosas que Dios me dio. De poder tener ese don y hoy en día nos hemos reído tú y yo en una conversación, hemos platicado de que gracias a estas piernas que tengo, puedo tener una casa, puedo tener un lugar donde vivir, un lugar decente donde estar. O sea, gracias a son tantas cosas, pero una de ellas, pues, bueno, yo creo que es algo que ya viene de Dios. Yo no tenía ni un libro, como bien dices, ningún libro de poder decir, esto se va a hacer así, de la A a la Z, vas a seguir este abecedario y así son las cosas. No, tal cual, no. Pero yo creo que siempre se lo atribuyo a eso y no referentemente al hambre de comida. Obvio, también era una parte. Yo creo que fue la, la pobreza en mi persona, como dijiste algo muy cierto al inicio, ¿no? Desde venir de algo negativo, ¿cómo te hace llevar a algo positivo? Pues bueno, yo creo que los seres humanos, yo creo que tenemos esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo pasé esto, pero no, y normalmente pasa como padres, yo tuve carencias, no quiero que mi hijo las tenga. Entonces simplemente como saber acomodar o tener ese balance entre ni mucho ni poco, siempre lo he dicho, porque a veces como padres también pecamos de quererle dar todo a los hijos y los acabamos haciendo inútiles, es una realidad. Entonces siempre lo he dicho, las cosas son en un balance total. Entonces yo creo que, no sé, volvemos a mi cabecita funcionaba siempre de una manera diferente, que yo no tenía un libro, no había, pero también las mismas vivencias me iban dando un aprendizaje bárbaro, un aprendizaje donde yo tenía una apertura y yo siempre lo comento, llegué allá y yo sentí que sabía. Cuando me doy cuenta que el primer día que me planto en Europa, yo no sé absolutamente nada. Y entonces, ¿qué pasó? Si mi memoria, mi CPU tenía una capacidad de 500 gigabytes, entonces llegué a un país en mi se hicieron 2 3 terabytes y siguió y esto y en ese momento yo no supe cuál era mi capacidad. En ese momento yo no supe y lo sigo viviendo hoy en día. Que yo no sé cuál sea mi capacidad en cuanto a mi cabeza. Hay mucha gente que convive conmigo o platica, o, mira este muchacho muy centrado, muy inteligente, y yo no te das cuenta a veces de la magnitud de las cosas. Pero es una realidad que cuando uno simplemente tiene la persistencia, el valor, la energía, la manera de poder decir, voy, un paso adelante y voy, lo intento, lo logro, voy, lo intento, y a veces no te das cuenta y no me vas a dejar mentir, tú que estás de este lado, que también tantas cosas que hemos platicado de esos temas, o sea, es algo así tal cual. Llegué a un país y de pronto yo no sabía nada, tenía que hablar, andaba con mi librito y sí, son vivencias padres, lindas y tengo anécdotas con los compañeros que a lo mejor que se burlaban de mi pronunciación, del inglés, del finés, del sueco, de aquí a allá. Yo traía mi librito y andaba con un cuadernito y yo escuchaba al entrenador, no entendía nada, entraba a un vestidor con tanto jugador de otros diferentes lugares y yo no entendía nada, yo no sabía ni lo que estaban diciendo, era como entrar a ciegas, sordo, a un vestidor donde el entrenador estaba hablando. Y no es que podías llevar por tu teléfono y tenías la aplicación traduciendo a la vez, como ahora tenemos acceso a tantas cosas que se puede apoyarnos, pero Claro, sí imagino que eso no era parte no, de las una circunstancias. locura, pero al final del día eso, bueno, yo tenía el idioma del fútbol y el idioma del fútbol era el mismo, entonces eso a mí prácticamente le importó nada al entrenador. Yo fui el goleador de la Liga de Finlandia, ahorita soy el goleador histórico de la Liga, tengo récord de goles en la Liga de Finlandia, soy como goleador histórico en ese club de AC Oulu. En ese momento jugaba para Yaro, como bien mencionaste al inicio, FF Yaro, y sí, fui el goleador del club. Entonces yo hablaba ese idioma y ese idioma fue el que me abrió, y me abrió las puertas. Después de ahí me voy acá a esta parte de Ucrania, cerca de Moldavia, y estoy también, y volvemos a lo mismo, vuelve otra parte. Ahora yo ya había aprendido todo el inglés y ya sabía, después de andar con mi librito como 6 meses y apuntaba las palabras en inglés, en sueco y en finés, y ahí andaba, ¿y cómo se dice? ¿Y cómo se dice? ¿Y cómo se dice? ¿Y cómo se dice? Ando. Después que aprendo todo, pum, de pronto me voy a un país donde hablan ruso y otra vez de cero. Pero ¿qué pasaba? Para mí eran retos lindos de la vida, retos importantes que hoy en día te puedo decir, yo nunca me imaginé poder hablar
o entender 4 o 5 idiomas y poder tener comunicación. Y no los hablo a la perfección, pero puedo entender muchas cosas, demasiadas cosas del idioma donde estuve. Puedo comunicarme, decir cosas básicas, o sea, puedo comunicarme de los países donde estuve. Pero no solamente en el hecho de comunicarme, sino era una cuestión de que cada vez que iba dando un paso hacia enfrente, en este caso Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Finlandia, Rusia, que iba dando pasos yo de esa manera, era un paso más para mí en cuanto a capacidad, yo lo llamo así en cuanto a capacidad, eh, ¿cómo te podría decir? Capacidad intelectual. Cada vez yo sentía que mi cabecita se iba abriendo de una manera totalmente diferente, donde yo me empapaba de su cultura, donde yo me empapaba de lo que era el país, de lo que yo me empapaba de otra cosa, y de pronto aquel niño que se atrevió a soñar en un remoto rincón de Musquis, Coahuila, de pronto tenía la capacidad de estar viviendo en diferentes países, hablando diferentes idiomas, pudiendo tener una licenciatura, pudiendo ser una persona, figura pública. Yo a mí no me gusta mencionar eso de que soy figura pública, pero tú me conoces un poquito más, nunca soy de ese sentido, pero es la realidad. Si tú ves en la calle, es lo que somos, figura pública en ese sentido. Entonces, digo, todas esas cosas, de pronto estar aquí, estar allá, estar en diferentes partes del mundo, pues bueno, de pronto mi cabeza ya no tenía capacidad para explotar y conoció un mundo y cosas tan lindas que jamás me imaginé vivir, estar en estadios, meter goles, estar acá, como te dije, goleador histórico de aquí, de allá, de todos lugares, en México, estar acá en Pum, regresar acá al fútbol mexicano, lo mencionaste al inicio, regresar siendo campeón goleador de la Liga MX aquí en México, del Ascenso MX, estar goleador y una historia tan linda y tan bella que me ha llevado a vivir lo que es el fútbol, pero no solamente como parte del fútbol, no, yo creo que también la otra cuestión de educación, la otra cuestión de aprendizaje, uff, te puedo decir que es un mundo de cosas, un cúmulo de cosas en mi cabeza que hoy en día con la edad que tengo, me atrevo a decir que tengo 10 15 años más, no sé, me siento con un desarrollo mental bárbaro de poder decir, caray, o sea, ahí tengo demasiada información en mi cabeza que para poder compartir. Por eso es hoy en día que para mí es importante estar con los niños a nivel educativo, en primarias y en prepas y en universidades, y voy y mis conferencias, y tú a lo mejor has estado cercana en ese sentido y te das cuenta que mi objetivo es ese, que se preparen, que crezcan, que sean, que se la crean, que vean, que tantas cosas. Y, y una de las cosas a compartir, como bien dijiste, al último vine a México, en Costa Rica, y una de las cosas lindas, y lo voy a compartir aquí en un podcast, conozco a esta niña que tengo aquí enfrente, una niña con una mentalidad, los invito a todo el mundo, la verdad, a estar ahí al pendiente de su trabajo. Es una niña con una capacidad increíble que yo creo que ni ella sabe de la capacidad que tiene. A veces la veo y no sé si ella se cree lo que está haciendo, y la conocí esta niña y de pronto conocí esta niña con una capacidad mental de poder decir, uff, encontré a alguien como yo. Y a veces eso es muy difícil, tener esa compatibilidad, esa empatía con ciertas personas. Yo creo que anduve por la vida, yo creo caminando un poquito, y por supuesto, obvio, conociendo gente, y de pronto conocer gente con una capacidad intelectual de admirar, te lo tengo que decir y te lo digo frente a audiencia, una capacidad de admiración bárbara, porque has logrado muchas cosas, quieres ayudar a la gente, el don de ayudar, eso no lo tiene cualquier persona, el don de la honestidad, el don de ser simplemente tú, el don de, ahorita esto que mencionas de la agricultura, yo estoy totalmente ajeno a esa parte, totalmente ajeno. Pero gracias a ti es que me he interesado en involucrarme en esos temas. ¿Por qué? Porque creo que son muy importantes y hay mucha gente, y te he visto tus videos, lo que subes con la gente que andas, de hierbas y de aquí y de allá, y de sembrar esto y sembrar aquello, y que quieres esto, que quieres lo otro, que quieres, o sea, una niña con una capacidad bárbara. En serio, felicidades por lo que haces, felicidades por lo que has logrado también, porque creo que has logrado mucho eh, en tu trabajo, ser CEO, ser dueña de tu empresa, tus cosas. La verdad que es mucho de valorar. Y yo creo que es importante que te lo digan frente a audiencia. ¿Por qué? Porque siento que a veces
como persona no tenemos la capacidad de poder discernir o poder decir o darnos el valor de las cosas que hacemos. A veces es muy difícil y estamos esperando la aprobación de la gente que nos diga algo. Ah, sí, decir, estás haciendo esto para que tú te la creas. Entonces yo creo que esos son uno de los factores principales que tenemos como persona durante a lo largo de mi carrera. Han sido así tal cual, ¿no? A veces esperamos la aprobación para poder buscar nuestros sueños, para poder buscar nuestros anhelos, nuestras cosas. Y si alguien no viene y aprueba, entonces no. Cuando no te das cuenta que tú eres el que tienes toda la capacidad, una capacidad infinita de poder lograr lo que tú quieras y lo que te propongas. Te lo dice una persona como les dije, de un rinconcito de acá de la parte de Coahuila, de Musquis, simplemente salí con mis dos, tres playeras, un pantalón y un montón de sueños. Y hoy en día te puedo decir que gracias a eso, pues, tener espacio, lugar donde estar, vivir en una casa propia, estar aquí, estar allá, tener a mi familia, poder ayudar a mi familia, a mi madre en especial, poder estar lo más cercano que pueda hasta el día que Dios me la permita, pero gracias a eso, pues bueno, a veces yo creo que el creértela, el creer en ti, el saber lo que eres posible y nada, invitarlos aquí a estar aquí al pendiente de esta niña que yo creo que probablemente en corto tiempo les va a dar mucho de acá hablar, ¿no? Entonces, gracias porque gracias a eso también me hiciste cambiar un poquito mis cosas, mi mentalidad en algunos sentidos. El haberte conocido me motivas más a querer hacer más cosas. Yo creí que tenía solamente, yo creí que tenía mi abanico muy extenso de posibilidades, lo que era la medicina, lo que era el fútbol, como bien sabes, la cuestión de academias, del proceso, lo que estoy viviendo, de para lo que pasó como futbolista, ya retirado, como ex profesional, ya es un tema que también viví un proceso de luto también complicadísimo, pero estoy al pie y buscando nuevas oportunidades de ahora a ahora como persona normal, ¿eh? Porque siempre lo he dicho, como futbolistas no somos personas normales, yo creo que trabajar 2, 3 horas y poder recibir un salario muy remunerado en muchos sentidos, no Es una sé, locura. es una locura, la verdad que sí. Me encanta esta conversación. Y sabes algo, no sería posible traerla a ustedes sin una herramienta de la que nunca he hablado en el podcast. ¿Por qué estoy obsesionado con esta herramienta? Normalmente no promociono productos ni servicios en el podcast, pero hoy tengo que hacer una excepción. No nací sabiendo producir un podcast. Todo lo que he aprendido ha sido a base de ensayo y error, abriéndome paso de la manera más caótica posible. Y aunque admito que la calidad de producción dista mucho de ser digna de premios internacionales, quiero compartirles un secreto sobre cómo he llegado al punto en el que me encuentro hoy con el Transcendent Farmer. Como alguien que no tiene formación profesional en edición de audio, básicamente aprendí por mi cuenta a utilizar esta herramienta al principio de mi trayectoria en el podcasting. Me han dejado impresionado todas las funcionalidades que han ido incorporando con el tiempo. He descubierto que no solo es útil para editar el audio de mi podcast de forma sencilla, sino también para crear clips para redes sociales y para trabajos con clientes que requieren transcribir contenido de video. De hecho, creo que conservo los beneficios de ser uno de sus miembros fundadores, de los primeros en pagar una suscripción anual, ya que el precio se disparó después, pues esta herramienta ha tenido un éxito explosivo entre los editores de audio y video. Y con toda razón. Mi función favorita se llama Underlord. Se trata básicamente de la herramienta de inteligencia artificial integrada en Descript. La utilizo para redactar las publicaciones promocionales de mis invitados, facilitándoles así la tarea de compartir nuestra conversación con sus propias redes de contactos, así como para escribir las descripciones y los títulos del podcast optimizados para SEO. Si esto suena a algo que has estado buscando, te invito a utilizar mi enlace de referencia personal para Descript, que encontrarás en las notas de este episodio, para obtener un 50% de descuento en tu suscripción por los primeros 2 meses.
ti y siempre... Y es así, eso es real, ¿no? No te puedo decir que no. ¿Por qué? Porque si así, así somos los futbolistas, eso es algo que se vive como atleta profesional. Pero yo creo que lo importante también es estar listo para lo que viene, estar preparado para lo que viene, saber dónde estás plantado. Yo creo que han sido lo principal, saber dónde estás plantado, las bases, tener tus raíces bien plantadas. En cuanto a lo que te mencionaba, que si me movió el piso, claro que me lo movió, pero gracias a Dios he podido sentarme, he podido mantenerme en esa línea de decir, ¿sabes qué? Este es Alberto Morín, este es Morín, esto es lo que quiero y esto es lo que es, y esto es mi gente, esto es mi familia, este es mi lugar de origen y esto es lo que soy. Entonces, saber principalmente, yo creo que esas tres, cuatro cosas, que las tengas bien plantadas, independientemente de lo que logres hacer, de lo que logres llegar, de lo que logres estar, yo creo que es sumamente, sumamente fundamental, ¿no? ¿Qué te diré? Pues primero a ti las gracias por tus palabras muy bonitas. Y el sentimiento es mutuo. Eso de la compatibilidad intelectual es una locura de haber encontrado a alguien que, sí, como me siento que está, ¿cómo decirlo?, al tiro o como siempre está en este mismo nivel. Y me siento que a la misma vez que estás como quizás cerrando un capítulo, también estás abriendo un nuevo capítulo en tu vida. Yo conozco muchas personas que están escuchando dentro del ámbito profesional, que están haciendo algo, se sienten que están metidos un montón dentro de lo que están haciendo, pero anhelan hacer otra cosa. Quizás tiene que ver con la agricultura, quizás es simplemente una transición en su carrera profesional. Y me siento que tú también te encuentras en un momento de transición y me encantaría saber un poco más de, pues primero, cuál es la visión que tienes para lo que viene y qué estás haciendo para llegar a este punto, porque me siento que muchas personas se sienten tan agobiados por las opciones, decisiones que tienen que hacer que no hacen nada. Principalmente, principalmente, y tienes mucha razón, estoy en un proceso tal cual lo mencionas, pero yo creo que principalmente en ese sentido, cada persona debe de encontrar su motivo de vida. Esa es una realidad y yo lo he visto así tal cual. Yo creo que yo tardé mucho tiempo en poder indagar un poquito en mi persona, saber qué es lo que realmente yo lo llevo otra vez a temas así, cuál es el motivo de vida, por qué. Cuando me hice las preguntas de por qué a mí, por qué yo me había pasado después de tantos jugadores, de tantas personas, en las visorías éramos 500 jóvenes y me dejaron solamente a mí, y por qué, y por qué, y por qué, por qué yo, y por qué no más yo de la localidad, pues bueno, yo creo que la respuesta la obtuve tiempo después y entendí que tenía que encontrar mi motivo de vida. Yo creo que en cuanto a respuesta hacia las personas que están atrás o en un proceso de transición o que están viviendo un proceso así tal cual, simplemente tal cual. Busca tu motivo de vida. Busca tu motivo de vida. Y en el momento que lo encuentres, lucha por ello. Sal por eso. Lucha por ello. Busca lo que quieres. Pero que sean cosas que te llegan, que te llenan el corazón. Cosas que te llenan el alma. Cosas que en realidad te importen. ¿No? En este caso, como bien mencionas, pues bueno, yo tuve la fortuna de cambiar mi vida en ese sentido, Emily. Entonces, yo creo que mi motivo de vida siempre ha sido tal cual, ¿no? Yo no, te dije, empecé con una cuestión de motivación familiar, en un círculo familiar. De pronto no me di cuenta que ya lo estaba haciendo en un ámbito social. De pronto recibo mensajes de texto en redes sociales de yo quiero que mi hijo juegue como cuando sea grande, que sea como tú y un niño, yo quiero ser como tú. Es increíble, es bonito para mí ver eso y de pronto no me di cuenta y estaba haciendo una cuestión de motivación para un pequeño grupo de gente. Después empezó a crecer, 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 crecer y de pronto es lindo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Digo, bueno, tenemos que aprovechar por supuesto esa parte y, y mi motivo de vida tal cual es, ¿por qué no
hacer o ayudar a que más jóvenes tengan la oportunidad de vivir lo que yo viví, que es mi sueño, cambiar vidas, ¿no? En ese sentido, hoy en día lamentablemente muchos jóvenes perdidos, tenemos generaciones, las generaciones Z, que le llaman generaciones diferentes de los jóvenes, cada vez la tecnología, mencionaste algo muy importante también, lo que es ahorita en inteligencia artificial, la tecnología, sí es como, yo lo veo como la ambición, la palabra ambición, si la tecnología la llevas encaminada en cosas positivas, tiene un mundo bárbaro de aprendizaje, un mundo bárbaro de herramienta para poder utilizar de manera positiva, pero el detalle es que hay muchas generaciones hoy en día, los niños perdidos en los juegos de la tecnología, y ahí están todo el día, ya los chiquitines 2, 3 años ya con una tablet porque la mamá no los quiere cuidar y le dan la tablet y la dejan al niño y Y hoy en día sobrepeso. todo es un tema de general, ya las mamás le dan un teléfono, una tablet al niño, entonces la tecnología no es mala para quien la quiera ver desde ese lado, ¿no? Entonces hoy en día se están creo yo que nos está afectando en el consumo de los jóvenes. Los jóvenes, hay mucho joven encerrado en ese sentido, ¿no? En ese sentido, y bueno, pues acá en estas partes del país tenemos la problemática de las drogas, de los jóvenes están metidos en temas así. Entonces, yo encontré mi motivo de vida, que es poder hacerle saber a las nuevas generaciones, a nuevos jóvenes, poder ayudar a que jóvenes tengan la oportunidad de también vivir un proceso profesional, de incorporarse en club profesional, siendo que, pues como te digo, son 18 años que yo me fui y no hay ningún joven. ¿Por qué no poder sacar a corto, mediano plazo, poder 3, 4 jóvenes, 5 jóvenes de aquí en la región? Entonces, uno de mis proyectos encaminados así tal cual es, y digo uno, ¿por qué? Porque como te digo, siempre se deben de tener, creo yo, un abanico de posibilidades. Si no es A, es B, si no es C, tener planes, porque eso es importante. A veces dice uno, no, es que lo hace uno hace, uno pone, Dios dispone. O sea, los planes cambian, sí es una realidad, pero también yo creo que hay que tener sentado a una base de más o menos lo que uno quiere hacer para poder tener una idea un poco tal cual. Todo el mundo tenemos ese miedo, ¿no? A veces ese negocio que decimos, ¿y qué pasará si invierto? Y a lo mejor tenemos 5 o 10 pesos y decimos, vamos a invertir esos 5 o 10 pesos y si no funciona, pues claro que está el miedo y el miedo está, pero si no lo intentas, si no lo haces, si no vas para adelante, pues es muy difícil y te aseguro que si lo intentas, al menos vas a tener un aprendizaje. Y a lo mejor vas a perder esos 5 o 10 pesos, pero ya aprendiste algo, ya viviste algo, no te quedaste en tu casa esperando a ver qué es lo que va a pasar. Entonces a todas esas personas que tú tienes como agricultores, que yo creo que es un tema que está de que quieren crecer o esto, lo otro, comprar tierras, algunos no tienen tierras, algunos andan buscando créditos, algunos buscan que solicitudes de fondos que por aquí y por allá, mucha gente, por lo que me comentas, por supuesto, los temores están, las cosas están, pero siempre también creo que las cosas y las oportunidades están en el aire y si tienes que salir por ellas y al final del día, pase o no pase como tú quieres, aprendes. Entonces, mi tema tal cual, por supuesto, ya estoy retirado prácticamente como jugador profesional. Este último torneo, como bien dijiste, en Costa Rica, pero viene la parte de la academia. Vamos a implementar unas academias fuertes, visorías. Hemos estado ahorita en Nevada con visorías. Llevamos muchos jóvenes mexicoamericanos al fútbol profesional. Involucramos alrededor de 120 niños que estuvieron en visorías, de los cuales vimos a los visores, fueron 14 visores de clubes profesionales, Pumas, América, Chivas, clubes importantes de aquí el fútbol mexicano que estuvieron en Las Vegas. Se llevaron a varios niños, ya nos firmaron a varios, tenemos varios firmados en el fútbol. Entonces, más o menos ese es el tema, poder llevar esto, implementarlo acá en el estado de Texas, para ser exacto, Denton, Texas. Vamos a estar por ahí con estos temas de la academia, que es un tema importante también, por supuesto, temas para poder aportar un poquito y poder de alguna manera apoyar a jóvenes que se involucren en el fútbol profesional, ¿no? Y de esa manera hacerlo traspaso, de poder acercarlos también las visorías a lo que es acá a Mosquí. Eso es un tema tal cual que a mí me interesa mucho. ¿Por qué? Porque es dar un poquito o dar un poquito de lo que a mí me dieron. Regresar un poquito de lo que a mí me han dado. Entonces yo creo que para mí ese es tal cual mi línea a seguir. Por supuesto, como te menciono, tengo la parte de médico, podemos poner una clínica, o sea, hay otras opciones, pero yo creo que para mí el principal factor es esa parte, poder
independientemente de todo, de lo que sea, que si es plan de negocio, que si es lo que sea, es dar un poquito de lo que a mí Dios me ha dado. Entonces, eso lo tengo claro, ¿no? No sé hasta qué punto voy con todas mis ganas, mis intenciones, mis anhelos de poder llevarlo a un crecimiento masivo en Estados Unidos. Pero bueno, prácticamente ese es el punto y volviendo a lo mismo, ¿no? Si tú estás atrás con un negocio pensando, inténtalo. Inténtalo, no sabes si va a ir bien, si va a ir mal, tú no lo sabes, ¿no? Entonces es así tal cual, ¿no, Emily? Así es. Es como paso a paso, porque nunca sabes, quizás en el primer paso vas a recibir información que va a informar en el segundo paso y te va a llevar a un lugar que no esperabas. Eso es lo bonito de la vida y planes, más que nada. Entonces, una pregunta que siempre me gusta terminar, como usar para terminar estas conversaciones, es qué significa ser un agricultor trascendente porque estás en el Transcendent Farmer Podcast. Uy, yo creo que ahí nos vamos a salir un poquito, pero bueno, yo creo que para mí, tal cual, como te dije, vengo de familia agricultora, desde pequeño mis abuelos sembrando frijol, arroz, frijol, maíz, perdón, un poquito de todo, calabaza, verduras. Pero yo no lo vivía así, estaba muy pequeño, tenía 3 4 años, no tenía a lo mejor el conocimiento tal cual, ¿no? Pero yo siempre he creído y siempre los vi. Y ahorita que me haces la pregunta, lo llevo a eso, ¿no? Son todas aquellas personitas o aquellas personas que tratan de, tal cual lo dice la palabra, ¿no? De tener un crecimiento, de tener una trascendencia, ¿no? A nivel de agricultura. Y hoy en día, pues bueno, va a estar muy marcado. De hecho, confianza, les digo, ya estamos viendo por ahí unas situaciones de poder tener un espacio para sembrar, para hacer estas cosas que estamos. Yo creo que hay mucho que aprender. Yo creo que estoy en cero. Esa es una realidad en cuanto a lo que puedo compartir contigo en ese proceso literal, ¿no? Pero vamos a lo mismo. Yo creo que en este momento yo estoy en mi punto uno de poder ser un agricultor trascendente, en poder acompañarte a ti en ese proceso, de poder estar en ese proceso. Yo creo que por supuesto que tú tienes una información bárbara en muchos sentidos, pero yo lo llevo a eso, ¿no? En ese momento mis abuelos tal cual vivían de lo que era la agricultura. Entonces ese era su fuerte, su ingreso más fuerte, la agricultura y la ganadería. Entonces en ese momento para mí ellos eran lo que era un agricultor trascendente, ¿no? Poder llegar a un proceso donde tienes un negocio y de pronto ya puedes sembrar 3 4 5 hectáreas, de pronto ya puedes estar surtiendo a los supermercados, de pronto los puedes hacer de manera local y de pronto al final de cuentas es crecimiento personal de las personas en cuanto a negocio o de manera particular, ¿no? Entonces, para mi entendimiento, es lo que te puedo decir como agricultor trascendente y espero conocer un poquito más del tema porque sí, en realidad se lo digo y estoy muy interesado en lo que es y lo que dijimos, ¿no? Inversión del agua, que va a ser una de las inversiones más fuertes que vamos a tener en corto tiempo. Y por supuesto la agricultura, ¿no? Y a mí me encantaría poder, como te digo, acompañarte en ese proceso donde podamos también tener un crecimiento, ¿no? De lo que es la agricultura, ¿no? Aquí vivirla de cerca contigo. Entonces, nada, agradecerles por el espacio, agradecerte a ti por el espacio. La verdad que me siento muy bien poder compartir parte de mi historia. Espero en realidad les haya servido algo de información. Sé que es un contexto totalmente diferente donde es enfocado al deporte, pero yo creo que en cuanto al deporte y en cuanto a temas de vida tenemos muchas similitudes en el sentido de poder, de la percepción de las cosas, de poder decir ciertas líneas muy similares en cuanto a todo, siempre lo he dicho, o sea, no importa que seas médico, ingeniero, abogado, doctor, futbolista, al final de cuentas lo que sobresale es aquella persona que tiene las ganas de hacerlo, aquella persona que se tiene metas, que tiene líneas fijas de decir, esto es lo que quiero, esto es por lo que voy y esto es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces a ti que estás de oyente, independientemente del negocio que tengas, la situación que tengas, el momento que estés viviendo,
que te pongas bien fijos en tu mente las cosas que quieres hacer, que estés claro con lo que quieres hacer y que lo intentes, ¿no? Que no te quedes con el qué dirán, que no te quedes con el qué pasará, porque yo creo que eres el único que tiene la capacidad de descubrirlo. Así que, gracias, gracias de nuevo por el espacio y bueno, esperemos estar pronto en otro nuevo episodio contigo, Emily. A ti las gracias. Y ustedes lo escucharon muy claramente. No esperes hasta iniciar. Es como que el tiempo es oro. Y eso de adivinar y pensar, reflexionar, simplemente es perder el tiempo en que pudieras hacer algo y aprender de tus acciones. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir todo esto del día de hoy. Yo sé que las personas van a encantar esta conversación y sé que también van a querer como encontrar más información de tus proyectos, cómo es que pueden seguir con lo que estás construyendo, si tienen más interés en conocer de tu, no sé, proyecto en Texas, dónde deben ir. Sí, igual, lo que son redes sociales, Alberto Alvarado Morín, Facebook, Instagram, por ahí normalmente es donde subo información de algún evento. Como te digo, estamos en el proceso de iniciación. Ahorita prácticamente mes siguiente vamos a estar ya por allá analizando instalaciones en Denton, ver este tema en Denton, Texas. Entonces por ahí es donde podemos encontrar información, ¿no? Vamos a estar más cercano y compartiéndoles por ahí un poquito más de información más cercana a lo que es Instagram y Facebook. Alberto Alvarado Morín, correo electrónico a albertoalvarado-9@gmail.com. Por ahí hacer llegar alguna información con gusto. Y nada, también lo que podamos ayudar, Emily, yo encantado, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Gracias por escuchar otro episodio de Transcendent Farmer Podcast. Un agradecimiento especial a nuestra editor de audio talentosa, Melissa Vieira, quien siempre está apoyando para que la familia de Mezclada esté feliz. Gracias, Melissa. El Agricultor Trascendente es un podcast independiente, así que dependemos del apoyo de nuestros oyentes en 42 países. Si tú crees en lo que estamos creando y quieres ser parte de la familia Mezclada, no dudes en visitar nuestra página de Buy Me a Coffee, donde puedes hacer una donación a nuestra misión de bajar los obstáculos a tierra y capital para la próxima generación de agricultores. Y asegúrate de suscribirte para no perderte otro episodio. Hasta la próxima, amigos.